Buenos días a todos. ¿Cómo están? Fíjense, pasamos la mitad de nuestras vidas, o un poquito más, trabajando. ¿Sí? Si se ponen a pensar, el día tiene 24 horas, de las cuales en teoría deberíamos trabajar 8, ¿no? Pero a veces con los traslados, con la hora de comida, se hacen 12 horas. La mitad de nuestras vidas nos la pasamos trabajando. Y la pregunta que quisiera responder hoy, ¿qué dice el Evangelio acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestra vocación? Porque si nos la pasamos la mitad de nuestra vida, y no solo la mitad del tiempo, sino que en base a la hora que entramos a trabajar, organizamos nuestro día. Organizamos a la hora que desayunamos, a la hora que nos levantamos, define la hora que cenamos, la hora que nos relacionamos con las personas. El trabajo prácticamente afecta toda nuestra vida, ¿sí? Y la mitad de nuestro tiempo lo dedicamos a eso. Incluso cómo nos vaya en el trabajo afecta nuestras emociones. Si venimos frustrados, si venimos cansados, si discutimos con la familia o no. Cómo nos vaya en el trabajo define qué también nos vayan nuestras finanzas. Si nos vamos a pasar preocupados por cubrir los gastos que vamos a comer. Entonces, lo que quiero decir es que el trabajo, hermanos, no es un detalle secundario de la vida cristiana. Es un escenario principal donde podemos decir quiénes somos y para qué estamos en la vida. En otras palabras, es una pieza clave de nuestro rompecabezas de nuestra vida. Una pieza que define a qué hora nos levantamos, a qué hora regresamos, cómo estamos de energía. La semana pasada vimos que la vocación como cristianos no se expresa solo en las actividades religiosas, ¿sí? Sino que en todo lo que hacemos del lunes a sábado. Y también dijimos que el trabajo no nació como un castigo. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo no es un castigo. Entonces hoy quiero ampliar un poco más esa idea, porque si la mayor parte de nuestra vida la pasamos trabajando o ocupados en hacer algo, entonces lo que hacemos es un importante lugar donde expresamos nuestro llamado. ¿Sí o no? Y la realidad es que la experiencia cotidiana a veces o muchas veces no es lo ideal. No es el trabajo que queremos, no es la paga que queremos, no es lo que nos gusta. Si ustedes hacen una encuesta, muchos no les gusta lo que hacen. ¿Están de acuerdo? Lo hacen porque hay que comer. Porque la única forma que saben hacer dinero o recibir dinero. Y la vida laboral está marcada, o la vida de ocupación, incluso las amas de casa, más que los que trabajan, ¿no? Por presión, por responsabilidad, por expectativas, por falta de agradecimiento, por cansancio, por injusticias, frustración. Y eso nos recuerda que no vivimos en el jardín del Edén, donde todo florece, donde todo se da, donde solo hay que organizar y administrar. La verdad es que vivimos entre espinos, ¿sí? Todos lo sabemos, todos lo sentimos. Y debemos comenzar este sermón diciendo que el trabajo no es un medio para obtener el sustento solamente. El trabajo es el lugar donde nuestra espiritualidad se hace visible. Estamos hablando de espiritualidad sin maquillaje, estamos hablando de qué es una espiritualidad sana. Y hermanos, el trabajo es el principal lugar, hablando de tiempo, donde se manifiesta qué tan espirituales o qué tan buena es nuestra espiritualidad. Obviamente el otro lugar es la casa, ¿no? Pero hemos estado hablando de todas esas piezas importantes. Entonces, el lugar donde
trabajamos es el lugar donde nuestra espiritualidad se hará visible, se prueba, ¿sí? Qué tan buena o qué tan mala es. Y para entender esto, como casi en todas las cosas de la vida, a nosotros como cristianos debemos ir al principio de todas las cosas, a la Biblia, al principio. La Biblia no dice que el trabajo es un castigo y también habla algo muy específicamente después del pecado, ¿qué es el trabajo? ¿Sí? Si me acompañan a Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, podemos comprender algo muy importante de lo que acabo de decir. ¿Por qué el trabajo es tan duro? ¿Por qué el trabajo es tan difícil? ¿Por qué hoy la economía está tan complicada? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué no recibimos lo que deberíamos recibir? ¿Por qué es tan difícil ganarse el sustento? Y la respuesta está aquí. Por cuanto hiciste caso a tu esposa, le dice Dios a Adán, y comiste del árbol, maldito será el suelo por tu culpa, o la tierra. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Otra versión dice que con el sudor de tu frente. ¿Sí o no? La tierra producirá espinas y cardos. ¿Sí? El título del sermón que le di es Espiritualidad entre espinas. Una espiritualidad entre espinas. ¿Qué significan las espinas? Que después del pecado, cuando el hombre decidió su destino, separarse de Dios, el trabajo pierde su esencia principal, que no era castigo, ni era sacrificio. Pero después del pecado, el trabajo se convierte en sacrificio, porque con el sudor de nuestra frente obtendremos. ¿Sí? Y aquí es donde comienza lo importante. ¿Qué nos enseña Génesis 1 y 2 antes de esta ruptura, antes de este pecado, de esa separación entre Dios y el hombre, entre Dios y las personas? Ya existía el trabajo. ¿Queda claro esa parte? Antes de Génesis 3 ya existía el trabajo, ¿sí o no? Antes de ese desorden ya había responsabilidad en Adán y en Eva. El trabajo no es después del pecado, ya existía. Antes de cualquier conflicto ya había una vocación, y esa palabra es importante porque trabajo y vocación decimos que no es lo mismo. Vocación es el llamado, es lo que hay que hacer en la vida, hay que cumplir un propósito, una vocación. Y el trabajo es la forma en donde expresamos esa vocación. ¿Sí? Y el trabajo implica ya sacrificio, pero antes no era así. Lo que quiero enseñar el día de hoy es cómo recuperar o restaurar esa vocación que perdimos, esa vocación original. Porque el trabajo no debe de ser ese castigo que a veces pensamos que es. De hecho, muchas veces pensamos que cuando ya venga el Señor ya no trabajaremos y no, no es así. No, el trabajo perdió el sentido de vocación. Y es lo que tenemos que recuperar. Porque si no, la mitad de nuestras vidas se va a pasar frustrada. Si no, la mitad de nuestras vidas va a perder el propósito. Y muchas veces nos encontramos ahí sin saber por qué estamos haciendo lo que hacemos o cómo nuestro trabajo funciona. Y nos convertimos en cristianos de domingo. Y en nuestro trabajo no servimos a Dios, o no encontramos cómo servir a Dios, o no encontramos el propósito. Porque muchas veces el trabajo es el resultado de decisiones de nuestros padres, a veces, de que no nos dieron educación, o que no nos educaron, o no nos impulsaron. Y entonces llegamos a parar en un oficio que nunca soñamos tener. Pero la verdad del trabajo y la vocación no va por ahí. Y eso es lo que queremos hoy enseñar. Entonces Dios en Génesis 1 y 2, 1 y 2 crea, Dios ordena la creación, ¿te acuerdan? Le da forma. Y algo importante, coloca al ser humano en el centro del jardín y le da una vocación, una tarea, un llamado. ¿Sí o no? No le dijo, levántense a la hora que quieran, no le dijo, disfruten, no, les dio una tarea. Fíjense, cómo desde ahí se establece que el hombre encuentra su propósito en la tarea que está haciendo, en las tareas que se les fueron asignadas, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros perdemos esa esencia. ¿Qué tarea le dio Dios al hombre? ¿Se acuerdan? Sin miedo.
¿O no le dio tareas? No se vale abrir la Biblia en Génesis 1 y 2. ¿No se acuerdan o le da miedo salir en la cámara? ¿Qué tarea Dios le dio al hombre? Le dio la tarea de gobernar la tierra, ¿se acuerdan? Sojuzgar, cuidarla, labrarla, ¿no? Administrarla, darle nombre a los animales, cultivarla. Si podemos resumir todo, es cultivar. Cultivar es una palabra importante. Habla de generar cultura, ¿sí? A través de desarrollo. Fíjense, parece que no le ponemos atención a algo tan importante. Yo les he dicho que Génesis 1 y 2 marca el plan original de Dios en escenarios chiquitos, ¿no? En esa simple palabra de puso al hombre al centro del jardín y le dijo, gobierna la tierra, juzga la tierra y fructifica, se encuentra el propósito original de nuestras vocaciones. Se encuentra el propósito original de Dios, porque Dios creó al hombre y lo puso ahí. ¿Sí? Entonces, el trabajo no aparece como consecuencia de un error o de un pecado, sino que el trabajo antecede al pecado y es parte clave, repito, del diseño original de Dios para el hombre, que el hombre encontrara en su vocación un propósito de desarrollarse, de crecer, de expresar el proyecto de Dios, ¿sí? Entonces, trabajar era y será siempre cooperar con Dios. Eso guardémonos. Si no aprendemos hoy algo más, esto aprendemos hoy. El trabajo es cooperar con Dios. ¿En cooperar de qué? En su proyecto. Esto se trata de Dios. ¿Están de acuerdo? El mundo se trata de Dios. Dios creó al mundo, Dios creó al hombre con un propósito. ¿Cuál es su propósito? Es lo que estamos investigando todo el cristiano siempre, día con día, domingo tras domingo. Y nuestro trabajo se convierte en cooperación con Dios para que su proyecto, para que el evangelio, resumiendo, sea conocido. Y el trabajo o el lugar donde trabajamos es el lugar en tiempo, matemáticamente, donde más podemos expresar el evangelio. No es un castigo, es la oportunidad de cooperar con Dios. Así como Adán en aquel tiempo su oportunidad de cultivar. Dios crea el mundo con potencial, Dios crea las cosas que son buenas y buenas en gran manera y coloca al ser humano en el centro para que él pueda desarrollar lo que Dios ya puso. ¿Sí? No como un dueño, sino como administrador. Tampoco como espectador, sino como colaborador. No como dueño, sino como administrador. No como espectador, sino como colaborador. La pregunta es, ¿estamos colaborando con Dios en su plan? Y por eso a veces no encontramos el propósito en la vida porque no recibimos esa parte. O sea, el trabajo, no podemos olvidarnos de Dios y olvidarnos del Evangelio y olvidarnos de nuestra vocación 10 horas o 12 horas al día. Que dice Colosenses 3, en el que nos estamos basando, hagan todo como para el Señor. Y la pregunta es si lo estamos haciendo. Cultivar el jardín del Edén era una tarea espiritual. Esas cosas quiero resaltar hoy, como en esa serie. Muchas veces hemos creído que lo espiritual son las cosas que hacemos religiosas, que se basan en disciplinas espirituales como orar, como venir a la iglesia, como evangelizar. Pero hermanos, quiero que entendamos que cultivar el jardín para Adán era algo espiritual. Nombrar los animales, la tarea que Dios le dio, era algo espiritual. ¿Por qué? Porque todo aquello que se alinea a la voluntad de Dios es algo espiritual. Quizá es la definición más importante que hemos traído en esa serie. Todo lo que está alineado a la voluntad de Dios es espiritual. No solo las actividades que llamamos espirituales o religiosas, es todo aquello que va dentro del propósito de Dios. ¿Sí o no? Bueno, entonces
Estamos de acuerdo que el trabajo no nació como un problema, sino nació con un propósito. Dios creó al hombre y le dio propósito en las actividades que iba a desarrollar. Eso sí, es bien revolucionario. El trabajo no es un problema, el trabajo es un propósito, es vocación. Por eso cuando la gente trabaja en lo que le gusta y se le nota y se le da, decimos, ¿tiene vocación, sí o no? Pero no es que otros no tengan vocación, sino más bien que no encuentran cómo eso está alineado con Dios, con su proyecto y con su vida. ¿Queda claro esa parte? El trabajo no es un problema, el trabajo es propósito. Dios diseñó al hombre con un propósito y dentro de ese propósito estaba trabajar. Amén. Entonces, el problema, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Cuál es el problema con el trabajo? El problema con el trabajo comienza cuando el corazón del hombre comenzó a desalinearse con el proyecto de Dios, con el propósito que Dios le dio. ¿Sí o no? Y ahí es cuando la escritura nos enseña algo muy importante que aprendimos desde la escuela desde que éramos niños. ¿Cuántos se acuerdan de Caín y Abel? Vamos ahí, por favor. Capítulo 4, versículo 4. La historia de Caín y Abel, ¿cuántas veces la escuchamos desde niños? ¿Cuántas películas vimos? ¿Cuántas caricaturas vimos? Y esto, hermanos, habla de algo muy importante. La diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel marca el rumbo de toda la historia de la humanidad. Ahorita les voy a decir por qué. La historia es sencilla, ¿sí? Dos hermanos, dos trabajos, dos ofrendas. Caín trabaja la tierra, ¿sí? Agricultor. Abel trabaja el rebaño, pastor. Ambos ejercen su vocación en esas dos labores. ¿Vamos entendiendo la diferencia entre vocación y trabajo? ¿Sí? Vocación es propósito mayor y el trabajo es como lo que nos estamos ocupando hoy. Pero en lo que nos ocupamos hoy debe reflejar nuestro propósito mayor. Abel expresaba su vocación en cómo cuidaba su rebaño. Caín expresaba su vocación en cómo cuidaba sus frutos. Ambos construyen un altar. Ambos reconocen que hay un Dios. ¿Están de acuerdo? Ambos presentan una ofrenda. Pero aquí quiero aclarar algo. ¿Ustedes piensan que ser pastor es mejor que ser agricultor? Pastor de ovejas, de vacas, ¿es mejor que ser agricultor? ¿Están de acuerdo? O sea, no es que una cosa sea más espiritual que la otra. No es que cuidar ovejas sea superior a cultivar la tierra. De hecho, cultivar la tierra es parte del mandato original, ¿se acuerdan? O sea, no es que una actividad sea ministerio cristiano y la otra no. Y muchas veces separamos las actividades. Pensamos que ser maestro, cantar aquí, es más que ser enfermero. Y no. Las dos labores son dignas. Ellos participaban ambos en el diseño de Dios. Ambos podían cooperar con Dios a través de su trabajo. ¿Sí? Entonces, la diferencia de la ofrenda de Abel y Caín no está en su profesión, en su oficio, sino en lo que entregaron. Y eso es súper importante para el tema del trabajo, fíjense. Versículo 4 de Génesis 4. Dice la palabra, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¿Qué presentó? Lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. Pero no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda.
Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Fíjense, Abel ofreció lo mejor. De Caín solo se dice más atrás que ofreció del fruto de la tierra. ¿Sí? Dios no descarta la ofrenda de Caín porque fueran frutos de la tierra, sino por cómo lo entrega él. ¿Sí? Por cómo lo entrega él. Dios no lo descarta, no lo humilla, sino le habla para que revise su interior. Versículo 7. Si hicieras lo bueno, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Pero tú puedes dominar el pecado. Fíjense, no hacer lo bueno es pecado, ¿se acuerdan? Porque no cumple el propósito para el cual fuimos creados. El tema del trabajo es el llamado de Dios a asumir responsabilidad. Pero no solo es trabajar, no solo es construir un altar y llevar una ofrenda, sino es ofrecer lo mejor. Es una decisión, es una actitud, es una filosofía. Y Caín, cuando Dios le habla, le trata de enseñar y demostrar lo que realmente hizo en lugar de volver al altar y ajustar su actitud, voltea la mirada contra su hermano. Cuando sabemos en el fondo que no hemos dado lo mejor, es más fácil excusarnos comparándonos con otro que asumir la responsabilidad. Es más cómodo mirar a otro que asumir responsabilidad. Es más cómodo decir, la economía, el gobierno, me pagan poquito, de que asumir que no estoy dando lo mejor. Y cuando no damos lo mejor y no nos va bien, empieza a haber resentimiento, como en Caín. Empieza a haber resentimiento, empieza a haber rencor, empieza a haber sentimiento, amargura. Cuando nuestra mediocridad no la confrontamos, empieza a endurecernos, empieza a buscar culpables y finalmente nos va destruyendo. El primer asesinato de la historia bíblica nace de un corazón que dejó de ofrecer lo mejor y decidió endurecerse en lugar de corregirse. Eso está más profundo de lo que yo puedo explicar. Porque toda nuestra vida está envuelta en responsabilidades. Responsabilidades como padre, responsabilidades como hijo, responsabilidades como esposo, responsabilidades para llevar dinero a la casa, responsabilidades en ofrecer alimentos, responsabilidades en presentarnos puntuales al trabajo, responsabilidades en... Todo se trata de responsabilidades, de una ofrenda que presentamos. Y la pregunta es, ¿estamos ofreciendo lo mejor? Cuando llegamos al trabajo, sabiendo que podemos hacer mejor las cosas, pero elegimos cumplir con lo mínimo, cuando dejamos de prepararnos porque nadie lo nota, no me lo agradecen, cuando hacemos lo justo porque la paga no es justa, cuando en casa respondemos con indiferencia porque estamos frustrados de lo que pasó en la oficina. Fíjense, Caín no negó a Dios. Caín no
se negó a presentar una ofrenda, a construir un altar, a recoger de su fruto, a llevarlo. Hizo prácticamente todo lo que hizo Abel. Pero ¿qué lo movía? Cuando no entendemos que nuestro trabajo y nuestras responsabilidades deben de conllevar partir de que hoy somos salvos, nadie nos va a negar eso. Comenzamos a perder los motivos correctos y nos convertimos y llevamos a Dios ofrendas. Es decir, en palabras de Colosenses, no hacemos las cosas como para Dios. Hacemos las cosas como para el hombre, para que no me vean, para que no me sancionen en el trabajo si llego tarde, para que piensen que estoy trabajando, porque pasa el supervisor y hago como que estoy trabajando. No hacemos las cosas como para Dios y eso es fallar al propósito original. Y eso está fuerte. No hemos abandonado el altar, solo hemos bajado la calidad, hermanos. Y eso sucede en cualquier cosa que hagamos. Cuando nos ponemos de acuerdo con alguien y llegamos tarde, cuando venimos a la iglesia sin ganas, cuando venimos a la iglesia sin expectativas, sin humildad, cuando venimos a la iglesia por obligación, cuando no cantamos el canto con el corazón, todo eso, hermanos, es no ofrecer lo mejor. Y eso nos afecta muchísimo a nosotros y afecta muchísimo a la cultura. ¿Por qué las cosas están como están? Porque no hemos dado lo mejor que podemos dar. Y es evidente que hay diferentes capacidades y diferentes formas de cada quien dar las cosas, pero dar lo mejor tiene que ver contigo, no con el del otro. Ese es el problema, cuando empezamos a compararnos. Si todos son mediocres, ¿yo por qué voy a ser excelente? No hemos entendido de qué cosas nos ha rescatado el Evangelio. El Evangelio también rescata de la mitad que pasamos en nuestra vida ocupándonos. Cuando la mayoría de las personas viven como Caín, hermanos, el deterioro no solo es personal, sino en la sociedad. Se vuelve parte de la sociedad. La cultura se vuelve más dura, más competitiva, más desconfiada, más tóxica, más injusta. ¿Y qué es lo que vemos en los espinos? Eso. Personas que deciden no dar lo mejor. Personas que deciden escudarse, personas que deciden compararse, personas que deciden mejor destruir a su hermano, como Caín, ocultando su deficiencia, ocultando sus motivaciones. No dar lo mejor es grave pecado, ¿sí o no? O sea, el pecado espectacular lo sabemos los 10 mandamientos, pero no dar lo mejor, hermanos, es un pecado bien sutil que nos ha envuelto. Entonces, la calidad de lo que hacemos hace la diferencia, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuando nuestra vocación está alineada con Dios o se está empezando a deteriorarse? ¿Cómo lo sabemos? Cuando empezamos a frustrarnos todo el tiempo, cuando empezamos a no dando lo mejor, cuando empezamos a justificarnos, cuando empezamos a faltar, cuando empezamos a llegar tarde, cuando no nos motiva lo que hacemos, estamos desalineados con el propósito de Dios, ¿sí? Y eso no se trata de profesiones o de ocupaciones. Para Dios, la ofrenda que le presenta la ama de casa puede ser la misma puede ser mejor que el que presenta ofrenda como un empresario. Porque cada uno da lo mejor. Como la viuda pobre dio lo mejor. La pregunta es si nuestra vocación original se está deteriorando o está alineada con la voluntad de Dios. Porque es posible seguir trabajando, porque es posible presentar ofrendas, porque es posible levantar el altar, porque es posible seguir yendo a la iglesia, porque es posible tener un buen trabajo y al mismo tiempo haber perdido la esencia original de por qué hacemos las cosas o por quién hacemos las cosas o para quién hacemos las cosas. Y eso está
O sea, más bien lo que trato de decir no es poner como una carga más a las que ya tenemos en nuestra vida. Al contrario, si nosotros alineamos esta parte, la mitad de nuestras vidas, y todo lo que se debe ahí va a estar mejor. ¿Sí? Porque si nosotros comprendemos bien la vocación y la expresamos bien en nuestro trabajo, muchas cosas se van a acomodar, la economía se va a acomodar, las emociones se pueden acomodar, ¿sí? Pero cuando no lo comprendemos así, el trabajo se vuelve una carga horrible, pesada, de injusticia. Empezamos a cargar cosas que no nos corresponden cargar. Ese es el motivo de enseñanza. No es poner la llaga, no es recriminarlos, no es hacerlos sentir mal. Es que que ese sentimiento que a veces ustedes sienten y yo de vacío, de frustración, tiene que ser restaurado por el Evangelio también. Dios no quiere que veamos la mitad de nuestras vidas cansados, frustrados, con sentimiento de injusticia, con deudas, ¿me explico? Y esta pieza es muy importante en la vida del cristiano. Y a veces no la entendemos como que, pues ya soy salvo y voy al cielo. ¿Y qué hago de lunes a sábado? ¿Qué hago con la mitad de mi vida? Ahí también es la oportunidad de vivir el Evangelio, de descansar en Dios, de descansar, que hoy trabajamos porque Él nos ha dado un nuevo propósito, está restaurando el propósito original. Eso es espiritual también, aunque sea barrendero, aunque sea lo que sea. Si lo entiendo, que todas las cosas las hago para Dios y eso coopera a su proyecto, porque cuando hagamos lo mejor, hermanos, en la cultura se ve y nuestra excelencia se va a ver a largo plazo. Y por alguna razón la humanidad ha llegado a donde hoy estamos. La mayoría de las personas ve el momento en el que estamos viviendo como apocalíptico, como que todo está mal, pero la verdad si lo ven de manera más fría y de más lejana, o sea, es una bendición todo lo que hoy tenemos. El avance de toda la ciencia es una bendición y eso es porque personas decidieron dar lo mejor. Descubrieron esto, descubrieron aquello, descubrieron enfermedades, descubrieron medicamentos, descubrieron medios de transporte, descubrieron el internet, porque personas decidieron a lo mejor con otros motivos, pero decidieron dar lo mejor. Y debería darnos vergüenza que otros por otros motivos den lo mejor y nosotros por los verdaderos motivos no demos lo mejor. Y lo que quiero traer no es culpa, sino resetear nuestro propósito, disfrutar la mitad de nuestros días y de nuestras vidas de una manera distinta. Porque qué feo no es disfrutar tu trabajo. Y todos hemos pasado así. O sea, yo en el anterior trabajo les decía, me gusta lo que hacía, pero estaba tan estresado por cómo eran las cosas que no podía disfrutarlo. Pero hay mucha gente que no encuentra disfrute en lo que hace. ¿Sí? Y eso, pues, es vivir como lejanos o desalineados con el propósito original que Dios dio al hombre. Puso en el centro del jardín para que cultivara. Hoy no estamos en un jardín, estamos entre espinas y por eso nuestra espiritualidad debe comenzar diferente que en el jardín. Sabiendo que con el sudor de la frente tendríamos que conseguir el sustento, pero encontrando una motivación distinta a la de Caín, sino, sino la de Abel. Amén. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O cómo podemos ilustrar esta situación de mi trabajo, de la mitad de mi vida en vocación, con un signo vital? Porque esta serie ha tratado de usar una analogía de un signo vital, ¿verdad? La semana antepasada vimos la presión arterial, hemos visto la temperatura, hemos visto reflejos. Hoy toca saturación de oxígeno, que es la segunda parte de la semana pasada. Saturación de oxígeno, fíjense. Ese signo vital que hoy todos escuchamos, hay aparatitos, ¿sí o no? Que te miden la saturación de oxígeno y que sabemos que entre 90 y 100 más o menos está bien las cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que mide? Y a veces damos por sentado muchas cosas en la vida, no nos detenemos a pensar cómo funciona, pero sabemos que el ser humano funciona con oxígeno, ¿sí o no? Hay aire, a veces no puro, a veces más puro, y sabemos que el aire entra por la nariz
llega a nuestros pulmones y de ahí quién sabe cómo pasa, pero pues, nos ayuda. No, y está bien, no necesitamos saber todo, pero está interesante de repente preguntarse cosas. ¿Cómo es que entra el oxígeno? ¿A dónde entra? ¿Qué hace? ¿No? Y ahí suceden cosas extraordinarias. El oxígeno entra a los pulmones y de los pulmones pasa a la sangre, ¿sí? A una hormona, creo que es una hormona llamada hemoglobina, que esa es la encargada de, a través de la sangre, llevar el oxígeno a todos nuestros órganos. Como gasolina, ¿no? Entra, entra en nuestra sangre y corre de los pulmones al corazón, al cerebro, a todos los músculos, y eso hace que nuestra vida funcione de buena manera. ¿Sí? Si la saturación de oxígeno, es decir, si la cantidad de oxígeno transportada por esa hemoglobina, si el transporte del oxígeno no llega al corazón, ¿qué pasa? Empieza a pararse, ¿no? Es como la gasolina que hay un corte y no llega, lo que sea, hay un sensor, que no sé, de carros, ¿no? Pero sabemos que si la saturación está en menos del 90%, es problemática, ¿no? Y sabemos que está entre el 95 y el 100, está bien. No sabemos qué significa, pero sabemos que estamos bien. Pero si nos ponemos a pensar, el aire ahí está para todos, pero a veces no entra, no llega a todas las partes del cuerpo que lo necesitan. Entonces, la saturación de oxígeno mide que también está ese proceso de que el aire entra por los pulmones y pasa a todos los otros órganos. Eso mide la saturación de oxígeno. Si no llega el oxígeno, si no hay buena saturación de oxígeno o buena circulación de oxígeno, es que vamos a tener problemas en los órganos. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando el oxígeno llega a todas las partes del cuerpo, hay energía, hay estabilidad, hay salud. ¿Están de acuerdo? Todo comienza a funcionar con normalidad. Y con esto quiero decir que para las personas que tienen una baja saturación, está indicando que algo no está bien en su salud. ¿Sí? O sea, no basta con el aire ahí está. Incluso cuando eso pasa, le ponen oxígeno, ¿no? Ok, fíjense, algo parecido, y aquí quiero conectar con el tema que estamos hablando, algo parecido pasa con la vocación, con nuestro llamado como seres humanos, como creyentes. No basta con tener trabajo, con hacer actividades. No basta con estar ocupados o producir resultados o ganar dinero. La pregunta es, ¿qué nos está moviendo? ¿Qué motivos nos está llevando a presentar un sacrificio, una ofrenda? Y eso va a definir qué tan bien estemos de salud espiritual. ¿Qué nos mueve a hacer las cosas de la manera que las hacemos? ¿Por qué le pones ese cuidado en la comida que preparas para tus hijos? ¿Por qué le pones ese cuidado en cómo limpias tu casa? ¿Por qué le pones ese cuidado en cómo llegas temprano a trabajar? ¿Por qué tienes ese cuidado de hacer las cosas excelentes o viceversa? ¿Qué te mueve? ¿Qué está circulando en tu motivación? El oxígeno es como la motivación. ¿Por qué hacemos las cosas en el trabajo de la manera que las hacemos? Y cuando la vocación está alineada a la voluntad de Dios, hermanos, lo que mueve nuestras vidas es propósito, no castigo. Ay, tengo que ir a trabajar, no. Tengo un propósito y lo cumplo trabajando. ¿Sí? Me mueve el propósito, me mueve la responsabilidad de asumir, dar lo mejor. Porque, hermanos, en esta historia del ser humano, comienza en Adán, Dios nos diseñó para trabajar, para encontrar en el trabajo una satisfacción. No sé si ustedes han hecho algunas actividades que hacen simplemente por hacerlas, las llenan de satisfacción. Tiene que ver con tu vocación. A veces cuando ayudas a las personas, a veces cuando sirves, a veces cuando estás, no sé, resolviendo un problema,
Esta es vocación. Tienes que identificar qué te ha dado Dios y que eso mueva y motive tus días de cómo hacen las cosas, de presentar delante de Dios una ofrenda, un sacrificio. Porque al final de cuentas el trabajo después de los espinos y cardos es sacrificio. Hoy tenemos que sacrificar algo, hoy tenemos que sacrificar tiempo, hoy tenemos que sacrificar algo para obtener algo en el futuro. Ese es el trabajo en realidad. Y ese sacrificio es dar lo mejor. Nuestro llamado. Porque cuando no damos lo mejor, hermanos, ¿qué pasa? Perdemos el sentido, perdemos el propósito, no sabemos por qué estamos en ese trabajo. O sea, relacionamos el trabajo nada más con el sustento y no, hermanos, no solo es eso. Si solo es eso, vamos a perder algo importante de lo que fuimos llamados. ¿Sí? ¿Se están sintiendo más culpables o más? Que están siendo más culpables, pues no está funcionando esto. Mejor ahí le paramos. Ok, entonces, no, no debemos movernos por la comparación, no debemos movernos por cansancio, ¿sí? Sino por dar lo mejor. Dar lo mejor es la medida del cristiano. ¿Qué dice Colosenses 3? Todo lo que hagan, hermanos, y hacerlo para el Señor, ¿qué significa? Dar lo mejor, ofrecer lo mejor. ¿En qué? En todo lo que hagan. En cómo te alimentas, en cómo alimentas a otros, en cómo haces tu actividad como madre, en cómo haces tu actividad como padre, en cómo haces tus actividades como trabajador de tal empresa o como comerciante o como dueño de negocio, en cómo hacen las cosas y el por qué hacen las cosas y el para qué hacen las cosas. Esa es una ofrenda que da lo mejor. Y ese es el verdadero oxígeno de la vocación, entender por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. Y el motivo es porque cuando trabajamos cooperamos con el proyecto de Dios. Porque cuando trabajamos encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cuando trabajamos tenemos la oportunidad de reflejar lo que el Evangelio ha dado por nosotros. Porque cuando trabajamos encontramos en nosotros desarrollo, encontramos en nosotros crecimiento. Porque cuando trabajamos por los verdaderos motivos y con excelencia nos parecemos al Señor. El problema de Caín no fue que dejó de sacrificar, sino que no daba lo mejor. ¿Sí? Entonces, si el problema de Caín es una ofrenda desalineada con la voluntad de Dios, ¿cuál es la ofrenda que Dios espera? Y aquí es donde quiero conectar y prácticamente dirigirnos al final. ¿Sí? Les decía al principio, ¿qué tiene que ver eso que la pasamos nuestra mitad de la vida ocupándonos? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con el trabajo? ¿Sí? Y es ahí donde Cristo entra. El Señor también vivió entre espinos, ¿están de acuerdo? Él también conoció el rechazo de la gente, la injusticia, la incomprensión. Trabajó con sus manos, vivió la presión, pero en ningún momento dejó de ofrecer lo mejor. No hablo que cuando estés cansado descanses, hablo de ofrecer lo mejor como estés hoy. Sabes hacer lo bueno y no hacerlo. Saber que no es bueno alimentarse de esa manera y seguir haciéndolo. Saber que no es bueno seguir viviendo de esa manera y seguir haciéndolo. Saber que vivir de esa manera te lleva al caos y seguir haciéndolo. No arreglar los que tienes que arreglar, es huir de tu responsabilidad. Esto ya parece más regaño que ayuda, ¿verdad? Me estoy dando cuenta. Pero es que si no corregimos esto, vamos a batallar más, hermanos, de verdad. Tenemos que corregir esto. Porque
Donde Caín reaccionó con resentimiento, Cristo respondió con obediencia. Donde Caín miró con envidia a su hermano, Cristo miró al mundo con compasión. Donde la ofrenda de Caín fue insuficiente, Cristo se ofreció completamente. No dejó nada. Ofreció su vida, sus días, sus tiempos, sus horas, sus momentos. La vocación, su llamado en ese momento de la historia. Entonces, la obra de Cristo, que lo que hizo en la cruz, de pagar todos nuestros pecados, de llegar, de establecer el puente hacia Dios, hermanos, eso no hay duda, ¿están de acuerdo? Pero la cruz de Cristo restaura todas nuestras piezas. ¿Qué significa restaurar? Que las vuelve a acomodar donde deben de ir. El trabajo no es un castigo. No trabajamos por castigo, por obligación. Trabajamos porque es una forma de formarnos y de ofrecer constantemente lo mejor. Es una forma de hablar de lo que nos mueve, de lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. ¿Sí? No trabajamos para ganar aceptación, hermano, ya no trabajamos para probar el valor que tenemos. Eso es importante, porque luego trabajamos para ganar aceptación o para tener valor, hermanos. Nosotros en Cristo ya somos aceptados y ya somos valorados, sin hacer absolutamente nada. Pero, siendo aceptados y siendo valorados, nuestra vida debe de ser distinta. ¿Me explico? Es como, imagínense que, un ejemplo, en la mañana hubo un ejemplo de, tenemos una deuda impagable, ¿sí? ¿Cuánto les gustan las tarjetas de crédito? ¿Cuánto han usado tarjetas de crédito? Saben que hay un pago mínimo y un pago máximo, ¿no? O sea, toda la deuda. Y cuando tenemos una deuda, a veces pedimos prestado para pagar y ya debemos a dos, ¿no? Y así nos debemos. Y es difícil. El asunto es, cuando nosotros tenemos una deuda tan grande, una deuda que se va acumulando, que se va haciendo una bola de nieve, ¿cómo son nuestros días? ¿Cómo son nuestras noches? Entonces empiezas a trabajar con una presión de que hoy tengo que trabajar 2 horas más porque tengo que sacar horas extras porque ¿me explico? Y empiezas a abrumarte, ¿sí o no? Pero, ¿cómo sería si un día llega y alguien te dice, ya está pagado? No te preocupes. ¿Cómo va a ser tu siguiente día en el trabajo? Pues de que diferente enfoque, o sea, no tengo que trabajar para pagar una deuda, tengo que trabajar por otros motivos. Lo que quiero decir es, hermanos, que el pago de Jesús en la cruz tiene que cambiar nuestro enfoque en cómo trabajamos. No trabajamos para pagar algo. Trabajamos porque hoy somos aceptados, porque hoy tenemos una nueva misión. ¿Sí? Ok. Entonces, Cristo no vino a cambiarnos nuestra vocación y nuestras profesiones. Él vino a redimir la forma en lo que hacemos lo que hacemos. Él rescata o redime nuestra orientación para que volvamos a buscarlo de arriba mientras trabajamos. ¿Se acuerdan que esta serie comenzó diciendo que el signo vital más importante de la vida cristiana es buscar las cosas de arriba? Entonces hay que buscar las cosas de arriba mientras trabajamos. El Señor redime nuestra motivación para que lo mejor que ofrecemos no nazca de la competencia, sino de la gratitud. Cuando esto está alineado, la saturación de oxígeno espiritual comienza a hacer en nosotros a vivir una vida diferente, a disfrutar lo que hacemos. Y si nuestro trabajo de hoy por alguna razón no nos gusta, debemos comenzar a pensar que tenemos que cambiar. Primero la actitud y luego a lo mejor prepararnos para buscar otro. Pero no debemos vivir frustrados porque el Señor ya restauró, ya redimió eso, nuestras motivaciones, ¿sí? El trabajo
vuelve a ser un espacio donde podemos ser obedientes, donde podemos ofrecer lo mejor, donde la excelencia vuelve a expresar nuestra forma de adorar al Señor. La responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en la participación consciente en el proyecto de Dios. Eso es importante. Estamos participando con Dios, estamos siendo embajadores en donde estamos. Nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestros principios, eso hablan del Evangelio. Y eso lo digo con todo cuidado, eso es muchas veces más importante que cómo evangelicemos. No me malentienda, hay momentos donde hay que hablar, ¿sí? y se habla, pero si no existe esa coherencia, difícilmente alguien escuchará el mensaje. ¿Ok? Vamos terminando, pónganse de pie. Entonces, la pregunta, hermanos, no es lo que haces cada día, sino por qué lo haces, cómo lo haces y para qué lo haces. O en otras palabras, qué tipo de ofrenda estamos presentando? La ofrenda de Caín, que no dejó de creer en Dios, que no dejó de construir un altar, pero que vivía frustrado, que se sentía obligado, que se sentía desplazado, que sentía injusticia. Podemos seguir construyendo un altar como Caín, pero si no damos lo mejor, si cada día no damos lo mejor que podemos dar hoy, estaremos fallando al propósito original de Dios. Todo lo que hagan, hacerlo como para el Señor. No para competir, no para probar algo, como para el Señor. ¿Estoy dando lo mejor que puedo ofrecer o solo lo suficiente para sobrevivir? ¿Mi frustración me está formando dentro de mis espinos o me está endureciendo? Cuando algo no sale como espero, ¿reviso mi ofrenda o reviso a mi hermano? ¿Trabajo con excelencia aunque nadie me esté mirando? Padre, te damos gracias porque tú nos has puesto un propósito en esta tierra, en este lugar, en esta colonia, en esta congregación, en esta familia que estamos. Porque sabemos que tú nos has dado, Señor, todas las cosas necesarias para vivir. No queremos que nuestra ofrenda, que nuestro sacrificio, que nuestro trabajo endurezca nuestros corazones, nos frustre. Queremos, Señor, hacer las cosas como para ti. Nuestro Señor no vino a pagar una deuda para que sigamos viviendo sin dar lo mejor. Sabemos que nuestro trabajo afecta a nuestro carácter, afecta a nuestras relaciones, nuestra paz, nuestro tiempo, nuestros días. Y queremos vivir el Evangelio en ese momento. Porque nuestro Señor vino a restaurar la capacidad para dar lo mejor. No desde la culpa, sino de nuestra nueva identidad, nuestra nueva vocación. Pero la decisión de revisar la ofrenda que seguimos entregando es nuestra. Y esa decisión de entregarlo mejor no se toma el domingo escuchando un sermón bueno. Se toma el lunes en la mañana, se toma cuando vayas por el camino, se toma cuando tengas que reaccionar ante una situación injusta. Caín tuvo la oportunidad de volver al altar y de corregir su ofrenda. Nosotros también la tenemos hoy, de dar lo mejor.
Cristo ha restaurado la alineación, ha redefinido las motivaciones. Eso significa que ya no trabajamos desde la inseguridad, sino trabajamos porque Él nos ha dado nueva vida. La espiritualidad sin maquillaje no se demuestra en lo que cantamos, sino en lo que ofrendamos. No se prueba en el discurso, sino en la calidad de nuestro sacrificio. No se mide por cuánto hacemos, sino por cómo lo hacemos delante de Dios. Así que de hoy en adelante no se trata de trabajar más, se trata de trabajar alineados. No se trata de producir más, se trata de ofrecer lo mejor. Porque cuando la vocación se vive como cooperación con Dios y se ofrece como para el Señor, la vida vuelve a respirar plenitud. Y esa es la dirección clara. Buscar las cosas de arriba, también cuando estamos trabajando. Ayúdanos, Señor, y ábrenos las puertas, que estamos en luz.